Hola, mi nombre es Juliana Rangel, soy de Venezuela, pertenezco a la fraternidad CRAFT y estoy finalizando mi experto en tecnología educativa. El tema que escogí para mi exposición final es la metáfora educativa. En primer lugar, cuando hablamos de metáfora educativa, esta palabra metáfora se refiere a traslación, es decir, trasladar una idea a un objeto que no la describe completamente, pero sí facilita su comprensión. Algo muy importante son los niveles de una metáfora, los que intervienen. Estos son en primer lugar el tenor, que significa o tiene que ver con el significado literal de la metáfora. El otro elemento es el vehículo, que se refiere al término figurado de la metáfora. Y el tercer nivel es el fundamento, que tiene que ver con la relación que existe entre el significado literal y metafórico. En tercer lugar, observemos los tipos de metáforas. El primer tipo es la impura. La metáfora impura se relaciona a cuando en ella se evidencian elementos tanto reales como metafóricos. Y la pura, que fue la que nosotros utilizamos en nuestra actividad académica, tiene que ver con la evidencia de los elementos metafóricos, únicamente elementos metafóricos. Finalmente, la aplicación y la importancia de la metáfora en la educación. Quiero compartir esto con un ejemplo, y es que para mí había sido bastante difícil, después de haber visto en diferentes carreras la materia de investigación documental, poder interpretar cuáles eran los pasos o los pasos a seguir para poder realizar una investigación. Y cuando vi esta materia por última vez en mi maestría, el profesor dice, les voy a hablar de un pastel, y ese fue el ejemplo que utilicé. Para ustedes realizar un pastel, deben primero saber qué tipo de pastel quieren hacer, en cuanto a la forma, en cuanto al sabor, en cuanto al color, de poder delimitarlo. En segundo lugar, ustedes deben definir quiénes son los que van a probar su pastel, qué tipo de público lo va a probar. Y cuando ustedes ya tengan eso definido, entonces se van a ir a los ingredientes. La harina, pero ¿qué tipo de harina? Los huevos, la mantequilla, pero ¿qué tipo de mantequilla? El azúcar, ¿qué tipo de azúcar? Entonces eso los va a llevar a ustedes a un supermercado a revisar cuáles son los tipos de harina. Entonces tienen que verificar en el envase, leer cuáles son los ingredientes que trae. Entonces todo esto me llevó a comprender de una mejor manera lo que significaba la realización de una investigación documental. Al final, y fue tan perfecto porque al final, cuando ya un pastel se hornea, se deja reposar, y las investigaciones, los trabajos investigativos se dejan reposar para que después volvamos nuevamente a ellos. Esa fue la manera como pude entender. Entonces, justamente la metáfora educativa lo que busca es que el alumno pueda entender algunas explicaciones que son un poco engorrosas o un poco complejas. Se lleva la metáfora relacionándola con elementos que ellos conocen para que lo puedan entender. Entonces quiero finalizar con esta importancia. Y es que mientras más se aplique al contexto de la persona la metáfora, mejor la va a entender. Eso quiere decir que si, por ejemplo, acá en Venezuela quiero colocar no el pastel, sino otro elemento gastronómico, al hablar de hallaca, vamos a ver los elementos que contiene la hallaca, la preparación de la hallaca,
para usarlo en una metáfora, los alumnos me van a entender porque saben que es una yaca. O si les menciono un pabellón criollo, lo van a entender porque saben que es un pabellón criollo. Pero si yo le coloco como, por ejemplo, un gallo pinto, van a decir, ah, ¿qué es eso? O un casado, que es un elemento gastronómico de Costa Rica, y van a decir, ah, ya ¿cómo es eso? Es que agarran a un hombre casado y lo cocinan, o agarran un gallo y lo pintan, o cómo es eso. Entonces, al no entender, va a ser difícil para ellos comprender la metáfora. Entonces, mientras más se aplique al concepto del estudiante, más va a entender. Y en segundo y último lugar, es que es importante que los elementos para el uso del contexto se presenten en un orden específico para que los estudiantes lo puedan asimilar. No lanzarle todos los elementos o niveles, sino hacerlo de manera ordenada para que lo pueda asimilar. Esta es mi exposición. Muchísimas gracias.